Las redes sociales transformaron la manera en que nos mostramos al mundo. Pero nadie imaginó que también revelarían algo mucho más profundo: la verdadera naturaleza humana, sin filtros, sin máscaras. Lo que antes se susurraba en secreto, hoy se confiesa en público con orgullo. Cada publicación, cada video, cada historia en línea se ha convertido en una ventana abierta al alma, especialmente en el terreno de las relaciones. Durante años, las mujeres fueron vistas como las guardianas de la intimidad, las que protegían su vida emocional con discreción. Pero algo cambió. Ahora, muchas de ellas comparten abiertamente sus heridas, sus frustraciones y, sin darse cuenta, sus propias contradicciones. Publican detalles de sus rupturas, sus traumas y sus estándares de pareja con la misma naturalidad con la que antes compartían una receta o un viaje. Y lo más sorprendente es que millones aplauden esas confesiones como si fueran señales de poder y autenticidad. Sin embargo, detrás de esa aparente libertad se esconde algo inquietante: una acumulación de dolor no resuelto, una deuda emocional que, de alguna manera, termina cayendo sobre los hombros de quienes llegan después. Hombres que no estuvieron presentes en esas historias, pero que son llamados a pagar el precio de esas heridas. La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto alguien debe responsabilizarse por el daño que no causó? ¿Cuándo la empatía se convierte en una carga injusta? En esta historia hablaremos de cómo las redes sociales han dejado al descubierto lo que muchos intuían, pero pocos se atrevían a decir: que la deuda emocional se ha convertido en la nueva moneda de las relaciones modernas. Durante mucho tiempo, las redes sociales fueron vistas como un escaparate de felicidad. Fotos de viajes, parejas sonrientes, frases inspiradoras. Pero poco a poco, ese teatro digital se transformó en un confesionario público donde muchas mujeres comenzaron a revelar, sin quererlo, lo que antes jamás habrían mostrado. Lo que antes era privado, ahora se exhibe con orgullo, y lo que antes era vergonzoso, hoy se disfraza de empoderamiento. Ya no se ocultan las historias de infidelidad, los juegos de manipulación o las relaciones tóxicas. Todo se cuenta, se celebra y se comparte con hashtags de autoamor o sanación. Mujeres que confiesan haber usado a un hombre solo para superar a otro, o que narran con humor cómo engañaron a su pareja porque él no supo valorarlas. Lo que hace apenas 20 años habría destruido una reputación, hoy recibe miles de me gusta y comentarios de apoyo. Recuerdo un video que se hizo viral. Una mujer de unos 30 años, divorciada, con 2 hijos, decía con total naturalidad que su nuevo novio debía curar las heridas que su exmarido le había dejado. Afirmaba que, si él no era capaz de hacerlo, no merecía estar con ella. Y lo más revelador no era lo que decía, sino la reacción. Miles de mujeres la aplaudían, repitiendo que los hombres deben aguantar el dolor que otros causaron. Esa es la máscara que ha caído. Lo que parecía un acto de honestidad o vulnerabilidad se ha convertido en una demostración pública de una herida no sanada. Las redes, en lugar de ser un espacio para conectar, se han vuelto un espejo que amplifica las fracturas emocionales. Y detrás de cada confesión viral, de cada frase de «si no puedes con mi pasado, no me mereces», hay una verdad más dura. Muchas personas buscan que otros paguen sus deudas emocionales. La modernidad nos vendió la idea de que mostrarse sin filtros es sinónimo de libertad. Pero la libertad sin responsabilidad es solo una forma de exhibicionismo. Cuando la vida privada se convierte en espectáculo, la línea entre autenticidad y autodestrucción se borra. Y hoy, las máscaras no solo han caído, se han roto. Todo comienza con pequeñas heridas que se dejan abiertas. Una decepción, una ruptura, una promesa rota. Al principio,
Parecen cosas que el tiempo curará, pero no es así. Con cada historia sin cierre, con cada amor que se entrega sin reciprocidad, algo se acumula en silencio. Una deuda emocional. Y, como toda deuda, genera intereses. Lo que antes era dolor se convierte en resentimiento. Lo que era tristeza se transforma en exigencia. Y lo que fue una experiencia termina siendo un peso que alguien más tendrá que cargar. El problema es que muchas personas no entienden que esa deuda no desaparece cuando se inicia una nueva relación. Al contrario, viaja con ellas. Las redes sociales lo demuestran cada día. Publicaciones de mujeres que hablan de hombres inmaduros, de traumas que otros deben sanar, o de no aceptar menos de lo que merecen, sin darse cuenta de que están proyectando el cansancio de años de elecciones equivocadas. Cada body count, cada situationship, cada historia de amor fugaz deja una cicatriz invisible que poco a poco vacía la capacidad de confiar, de sentir, de conectar de verdad. En esta economía emocional, el cuerpo se ha convertido en moneda y el deseo en transacción. Durante los años de juventud, la atención se confunde con amor, los halagos con respeto, la pasión con compromiso. Pero cuando pasa el tiempo y la energía emocional se ha gastado en relaciones vacías, el saldo llega, cansancio, desconfianza, y una necesidad urgente de que alguien repare lo que los anteriores rompieron. Y ese alguien suele ser el siguiente hombre que aparece con buenas intenciones. He escuchado a más de un hombre decir, no estoy saliendo con una mujer, estoy saliendo con su pasado. Y esa frase, aunque suene dura, encierra una verdad profunda. Muchos terminan siendo responsables de heridas que no provocaron, intentando pagar una factura emocional que otros dejaron sin saldar. Son los que soportan las inseguridades, las comparaciones, los silencios prolongados y las reacciones exageradas. No están construyendo una relación. Están haciendo terapia sin saberlo. Lo más irónico es que esta deuda no se ve. No hay cifras, no hay pruebas tangibles, pero sus efectos son devastadores. Cuando alguien llega emocionalmente agotado a una nueva historia, espera que el otro compense su falta de energía. Pero el amor no es una cuenta bancaria, ni la comprensión puede sustituir la responsabilidad. Pedir que otro sane nuestras heridas es como exigir que pague nuestras multas. Es injusto y termina destruyendo cualquier posibilidad de amor real. La deuda emocional se convierte entonces en una trampa invisible. Cuanto más se exige que otro repare, más se deteriora el vínculo. El resentimiento crece, el equilibrio se pierde y la relación se vuelve una batalla silenciosa entre quien pide ser comprendido y quien ya no puede soportar tanta carga. Así, el amor se transforma en obligación y la conexión en cansancio. Vivimos en una época en la que mostrar vulnerabilidad se confunde con pedir rescate. Pero hay una gran diferencia entre compartir el dolor y usarlo como arma. Y mientras las redes sigan premiando las historias de víctimas y aplaudiendo la falta de autocrítica, la deuda emocional seguirá creciendo, invisible pero constante, hasta dejar a muchos emocionalmente en bancarrota. En esta dinámica silenciosa, muchos hombres se han convertido en las víctimas colaterales de un sistema emocional que no crearon. Son los que llegan con la mejor intención, dispuestos a construir algo real, y terminan atrapados en una relación donde el amor se mide por la capacidad de aguantar. Son hombres que no buscan salvar a nadie, pero acaban siendo terapeutas improvisados, psicólogos de emergencia o simples contenedores de emociones ajenas. Uno de ellos, al que podríamos llamar Daniel, conoció a una mujer que parecía perfecta. Tenía conversación, encanto y un aire de vulnerabilidad que la hacía aún más atractiva. Durante los primeros meses todo fue una historia idílica.
Pero poco a poco, Daniel empezó a notar algo. Cada vez que no respondía a un mensaje a tiempo, ella se alteraba. Cada vez que él salía con amigos, ella recordaba los engaños de su ex. Cada pequeña situación del presente se convertía en una repetición del pasado. Daniel no estaba saliendo con una persona, sino con un conjunto de fantasmas. Intentaba demostrar que era diferente, que no todos los hombres mienten, que no todos abandonan. Pero nada era suficiente. Ella necesitaba pruebas constantes de amor, atención permanente, palabras que confirmaran que él no sería como los demás. Y sin darse cuenta, él empezó a vivir prisionero de una deuda que no era suya. Esta historia no es única. Se repite miles de veces, en silencio. Hombres buenos que terminan agotados emocionalmente, confundidos, y que poco a poco dejan de reconocer quiénes son. La empatía se convierte en culpa, la paciencia en obligación. No están siendo amados, están siendo usados como refugio. Y el refugio, tarde o temprano, se derrumba. La paradoja es cruel. Cuanto más intenta un hombre sanar las heridas de una mujer, más se convierte en recordatorio de su dolor. Porque nadie puede reparar lo que no rompió, y mientras él se esfuerza por construir, ella sigue mirando hacia atrás, midiendo cada gesto, comparando, temiendo, castigando sin querer. El resultado es devastador. Hombres que dejan de confiar, que se vuelven distantes, que asocian el amor con el cansancio, y así se cierra un círculo de heridas compartidas. Mujeres que no sanan su pasado, hombres que se marchan heridos, y una generación entera incapaz de conectar sin miedo. Tal vez el mayor acto de amor, en estos tiempos, no sea quedarse para arreglar lo roto, sino tener el valor de decir, no puedo pagar lo que no hice. Porque amar no es rescatar, es elegir construir desde cero, no reparar ruinas ajenas. Si hay un fenómeno que ha multiplicado la deuda emocional, es la adicción a la validación. En la era digital muchas personas, y especialmente muchas mujeres, han aprendido a medir su valor a través de la atención que reciben. Ya no se trata de sentirse amadas, sino de sentirse vistas. Cada me gusta, cada comentario, cada mirada fugaz en una historia se convierte en una pequeña dosis de dopamina, en una prueba temporal de que aún importan. Las redes sociales han reemplazado la intimidad por la exposición. Lo que antes era un gesto reservado para alguien especial, ahora se publica para cientos de desconocidos. Y lo más peligroso es que la necesidad de aprobación nunca se sacia. Cuantos más halagos reciben, más vacíos se sienten. Es un ciclo sin fin. Publicar, esperar, comprobar, decepcionarse, repetir. He visto a mujeres en relaciones estables seguir subiendo fotos provocativas, no porque busquen infidelidad, sino porque necesitan comprobar que siguen siendo deseadas. Su pareja puede decirles 20 veces al día que son hermosas, pero si las redes no lo confirman, dudan. Han confundido la validación pública con el amor privado. Esta adicción destruye lentamente la confianza y la conexión. Un solo me gusta de un desconocido pesa más que una mirada real. Un comentario de un extraño tiene más poder que una palabra honesta de quien las ama. Y en ese intercambio constante de atención superficial, el amor verdadero pierde valor. El resultado es una generación de relaciones frágiles, donde la fidelidad emocional compite con el algoritmo, donde la imagen importa más que la intimidad, donde cada notificación puede desatar una inseguridad, y cada silencio se siente como abandono. Es un tipo de esclavitud moderna disfrazada de libertad, la de necesitar ser observada para existir, y mientras tanto, los hombres que las aman se desgastan intentando luchar contra un enemigo invisible, el deseo insaciable de atención. No pueden competir con las redes, porque las redes no exigen compromiso ni ofrecen profundidad.
Solo dan la ilusión de importancia. Y lo más trágico es que esa ilusión, con el tiempo, consume todo lo real. Cuando una relación depende del reconocimiento externo para sobrevivir, ya está condenada. Porque el amor no necesita público, necesita presencia. Y ninguna cantidad de likes puede sustituir un abrazo sincero. En los últimos años, una palabra se ha vuelto omnipresente en las redes: sanación. Miles de publicaciones hablan del viaje de sanar, de hacer el trabajo interno, de romper patrones. Pero cuando se observa más de cerca, la mayoría de esos discursos son una puesta en escena, una versión superficial de la verdadera curación. Se habla mucho de sanar, pero se actúa poco. Se escribe sobre perdón, pero se guarda rencor. Se predica amor propio, pero se busca aprobación constante. El problema no es querer sanar, sino convertir la sanación en una identidad. Muchas personas han aprendido a usar su dolor como escudo y su trauma como bandera. Publican frases sobre resiliencia mientras repiten los mismos comportamientos que las lastiman. Dicen que están trabajando en sí mismas, pero en realidad solo están perfeccionando la forma de justificar sus heridas. He visto cómo algunas mujeres acuden a terapia, no para cambiar, sino para encontrar nuevas palabras con las que describir su dolor. Salen de una sesión diciendo, «Estoy en proceso», mientras siguen castigando a quien intenta amarlas. Creen que hablar del trauma equivale a resolverlo, cuando en realidad lo están alimentando con atención. La cultura actual celebra esa falsa vulnerabilidad. Las redes premian a quienes se muestran rotas, pero con estilo, heridas, pero fotogénicas. Se confunde el exhibir el dolor con enfrentarlo. Y así, la sanación deja de ser un proceso silencioso de transformación y se convierte en un espectáculo. La verdadera curación no necesita audiencia. No busca aplausos ni empatía instantánea. Requiere silencio, introspección y, sobre todo, responsabilidad. Pero la responsabilidad es lo que más se evita, porque asumirla implica aceptar que muchas heridas no fueron culpa del destino, ni de los demás, sino el resultado de nuestras propias decisiones. Y mientras la sanación siga siendo una pose más que un proceso, la deuda emocional continuará creciendo, disfrazada de evolución. Se habla de cerrar ciclos, pero pocos lo hacen. Se predica el amor propio, pero pocos se aman de verdad. Y entre tanto ruido de afirmaciones y mantras vacíos, el dolor sigue intacto, solo que ahora tiene filtros y subtítulos. Sanar no es publicar frases bonitas, es asumir las consecuencias de lo vivido. Es dejar de culpar y empezar a construir. Hasta que eso ocurra, el viaje de sanación seguirá siendo solo eso, un viaje en círculos. Después de años de cargar culpas que no les pertenecen, muchos hombres están despertando. Están comprendiendo que amar no significa reparar, que la empatía no puede convertirse en esclavitud emocional y que una relación sana no puede construirse sobre las ruinas del pasado de otra persona. Ya no quieren ser salvadores ni terapeutas, quieren compañeras, no proyectos. Este despertar no es un movimiento de odio, como algunos intentan pintarlo. Es una toma de conciencia. Los hombres comienzan a reconocer los patrones que antes ignoraban, las pruebas constantes de amor, las manipulaciones disfrazadas de inseguridad, los discursos de «si me amas, debes entender mi dolor». Entienden que eso no es amor, sino control. En foros, en conversaciones privadas, en comunidades online, cada vez más hombres comparten sus experiencias, cómo intentaron sostener relaciones imposibles, cómo dieron todo de sí solo para ser culpados de heridas que no causaron. Muchos hablan de la misma sensación, agotamiento, confusión y una profunda tristeza por haber amado sin recibir paz a cambio. Pero algo ha cambiado. Ahora, en lugar de quedarse, eligen marcharse. Aprendieron a decir no, a poner límites,
a cuidar su energía. Rechazan ser el equipo de limpieza emocional de nadie. No porque no tengan compasión, sino porque finalmente entienden que el amor verdadero no exige sacrificarse por los errores ajenos. Este cambio está alterando el equilibrio en las relaciones modernas. Los hombres ya no se sienten obligados a arreglar a nadie. Empiezan a buscar mujeres que hayan hecho su propio trabajo interno, que lleguen completas, no rotas. Y esa exigencia, aunque lógica, ha sido interpretada por muchas como frialdad o falta de empatía. La verdad es otra. Los hombres también se cansan, también sufren, también se rompen. Y este despertar no es una venganza, sino una defensa. La defensa del derecho a una relación equilibrada, sin deudas emocionales, sin culpas heredadas, sin castigos por lo que hicieron otros. Por primera vez en mucho tiempo, los hombres están reclamando su paz. No quieren ganar una guerra de géneros, sino dejar de luchar dentro de casa, porque amar no debería doler tanto, ni sentirse como un trabajo sin fin. Y quizás, cuando ambos lados comprendan eso, que la responsabilidad personal es el verdadero cimiento del amor, las relaciones dejarán de ser campos de batalla para volver a ser refugios. Las máscaras han caído. Las redes sociales, sin proponérselo, han mostrado lo que durante décadas permaneció oculto. Heridas sin sanar, expectativas irreales y la tendencia a culpar al otro por lo que no se ha resuelto dentro de uno mismo. La exposición constante ha transformado el dolor en contenido y la vulnerabilidad en espectáculo. Pero, al hacerlo, también ha revelado la verdad que muchos evitaban mirar, que las relaciones modernas se han vuelto un intercambio de emociones impagas. Vivimos en una época donde todos quieren ser comprendidos, pero pocos quieren comprender, donde se exige empatía, pero se rehúye la autocrítica, donde el amor, en lugar de ser una construcción mutua, se ha convertido en una transacción emocional. Yo te doy si tú sanas lo mío. Y así, el amor pierde su esencia, reemplazado por una lucha silenciosa entre quien pide y quien se agota. Sin embargo, aún hay esperanza. Cada persona que se detiene a reflexionar, que decide no culpar, sino hacerse cargo, está rompiendo el ciclo. Cada hombre que deja de pagar por heridas ajenas y cada mujer que asume la responsabilidad de sus decisiones contribuyen a un cambio real. Porque la verdadera libertad emocional no nace de exponer el dolor, sino de transformarlo. La deuda emocional no se paga con amor ajeno, se salda con conciencia propia. No se trata de señalar culpables, sino de reconocer el papel que cada uno juega en su propia historia. Amar de verdad no significa reparar lo roto del otro, sino ofrecer algo nuevo desde la plenitud. Y al final, la pregunta queda abierta para todos. ¿Cuánta deuda emocional cargamos sin darnos cuenta? ¿Y a quién se la estamos haciendo pagar? Reflexionar sobre ello no es un acto de cinismo, sino de madurez. Porque el conocimiento es poder. Y ahora que las máscaras han caído, que la verdad se muestra sin filtros, ya no hay excusas. Podemos seguir reproduciendo los mismos patrones, o podemos elegir sanar de verdad, sin testigos, sin aplausos, sin culpas. El amor, en su forma más pura, no exige rescates, exige responsabilidad. Así que dime, ¿alguna vez has sentido que estabas pagando por el pasado de alguien más? Comparte tu historia, tu reflexión, tu punto de vista. Porque solo hablando desde la honestidad podremos entendernos mejor. Y quizá, solo entonces, aprendamos a amar sin deuda.